La Edad Moderna es el periodo histórico que siguió a la Edad Media. Comienza, según algunos autores, tras la caída del Imperio Romano a mano de los otomanos en 1453 y según otros a partir del descubrimiento de América en 1492. Abarca desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Se suele dividir en temprana edad moderna y segunda edad moderna, periodos que engloban los otros periodos históricos culturales, que tuvieron características particulares que los diferenciaron en ámbitos tales como el pensamiento, el arte y los sistemas de producción. El Renacimiento, el Barroco, el Rococó, la Ilustración, la Revolución Industrial, capitalismo. Con este periodo se suceden cambios importantes en el pensamiento humano, las ciencias, las técnicas, el arte, la literatura y el orden social. La edad contemporánea se inició en el siglo XVIII durante el estadio de la Revolución Francesa. En este periodo la filosofía dio una valorización a la ciencia y se extendió su método científico a otras disciplinas, presentando las siguientes características positivas, como el completo desperdicio por todo lo que se estuviera alejado de la experiencia sensible y concreta, la supervaloración de las ciencias como modelo supremo del saber y preocupación exclusiva de estudiar apenas aquello que puede ser útil para el hombre. Imperio Napoleónico. El Imperio Napoleónico se refiere a la hegemonía del poder establecida por Napoleón Bonaparte, 1769-1821, en Francia entre 1804 y 1815. Fruto de la Revolución Francesa, difunde los ideales de la burguesía en ascensión por Europa. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un conjunto de transformaciones sociales y económicas que sucedieron en algunos países de Europa y que propiciaron la aparición del mundo contemporáneo. La Primera Guerra Mundial, 1914-1919, fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó en el verano de 1914. La lucha terminó a finales del año de 1918. Este conflicto involucró a todas las grandes potencias del mundo. Se reunieron dos alianzas opuestas, los aliados en torno a la Triple Entente y los imperios centrales. La Primera Guerra Mundial, más de 70 millones de efectivos militares, incluidos 60 millones de europeos, se movilizaron en una de las mayores guerras de la historia. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, debido en gran parte a los grandes avances tecnológicos de potencias de fuego. El segundo conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Rusa. La Gran Revolución Rusa, poderoso movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso, está considerado por las grandes trascendentales consecuencias que, derivándose de ellas, como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea, y, a su vez, como uno de los hechos más memorables que registra la historia de la humanidad. Esta revolución, que estuvo dirigida casi exclusivamente por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo, trajo como resultado el derrumbe de la dinastía despótica de los zares, con Nicolás II como su último soberano. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que estalló en Europa en el año 1939 entre la coalición denominada Eje, formada por Alemania, Italia y el Imperio del Japón, y las potencias aliados, constituidas por Francia, Gran Bretaña y el antiguo Imperio Ruso. Esta contienda, que concluyó en 1945, originó la derrota de Alemania, Italia y Japón, a la vez que trajo también desastrosas consecuencias, no solamente para los países beligerantes, sino para toda la humanidad. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La rendición de Alemania, Italia y Japón. La pérdida de millones de vidas,
la destrucción de grandes ciudades, el empobrecimiento de muchas naciones, la escasez de trabajo y la crisis económica mundial. La Segunda Guerra Mundial dio paso al encubrimiento de los Estados Unidos y al antiguo Imperio ruso, erigidos en dos de las más grandes potencias del mundo, y la rivalidad surgida entre las mismas. Rivalidad que se ha puesto de manifiesto mediante una marcada competencia militar, política y científica que amenazó con la paz mundial, también llamada Guerra Fría. El considerable desarrollo de la ciencia que culminó con el aprovechamiento de la energía atómica, la creación de un organismo internacional, las Naciones Unidas, sucesora de la fallida Sociedad de Naciones que no logró contener el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Origen de la ciencia moderna. Una de las figuras importantes en la construcción de un saber radical en la ciencia fue el francés René Descartes, a quien se le atribuye la fundación de la filosofía moderna, que es el conocimiento y la existencia, y el desarrollo del paradigma mecanicista. Es considerado el fundador de la ciencia moderna, debido a que estableció los fundamentos metodológicos, epistemológicos y teológicos de la ciencia.